Amén. Que Dios continúe bendiciendo en esta tarde a cada uno de los que estamos aquí en esta reunión, a los que van a recibir este mensaje. Y quiero pasar rápidamente a la palabra y compartir algunos versículos que se encuentran en el libro de Hechos, capítulo 16. Amén. Allí vamos a estar leyendo algunos versículos de esta fascinante historia, de este fascinante hecho que sucedió, donde nos deja un mensaje, nos deja una enseñanza a cada uno de nosotros, y pedimos al Espíritu Santo que Él abra nuestro corazón, que Él abra nuestra mente, para que podamos entender y para oír su voz en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer allí en el capítulo 16, en el versículo 22 del libro de Hechos. Y dice la palabra del Señor así: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Todos nosotros ya hemos oído quizás hablar o predicar sobre esta fascinante historia de Pablo y Silas. Y quería que nosotros pudiéramos entender todo esto que le sucedieron a estos hombres de Dios por hacer algo que estaba en la voluntad, en el corazón de Dios. En los versículos anteriores nos cuenta la escritura de que había allí una jovencita que tenía un espíritu de adivinación y que andaba por las calles anunciando el futuro y diciendo cosas que iban a suceder. Y muchos días estuvo allí Pablo predicando con Silas, y esta muchacha dice que anunciaba que estos hombres eran siervos del Dios Altísimo. Y ya no pudiendo soportar, dice que Pablo reprendió ese espíritu y lo echó fuera de esa jovencita. Pero los amos de esa jovencita tenían ganancias por ella tener ese espíritu de adivinación. Y como ya no podían facturar, lucrar con ese espíritu que tenía esta joven, dice que se levantaron contra Pablo de tal manera que hicieron que sucediera todo esto que leímos en este pasaje. Y dice que Pablo allí, junto a Silas, dice que los agolpó el pueblo. No solo vinieron todos contra ellos, sino que también dieron órdenes de que fueran llevados presos, que les quitaran la ropa, que los azotaran. Todas estas cosas le sucedieron a estos hombres de Dios por haber hecho lo que estaba en el corazón de Dios, lo que era la voluntad de Dios, porque Dios no quiere que nadie esté esclavo de ningún espíritu que no sea su Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos reflexionar en esta tarde de que muchas veces hay situaciones que el hombre, la mujer de Dios pueden estar atravesando, y no son porque están en pecado o están en desobediencia o porque tienen una maldición, una herencia, que nosotros siempre tratamos de identificar la situación con algo malo que el otro hizo para estar padeciendo esto. Sí hay situaciones que son todo esto, pero no siempre las pruebas, las luchas o las situaciones adversas que nos tocan enfrentar son consecuencia de algún pecado. A veces es Dios mismo trabajando en nosotros, permitiendo situaciones para luego glorificarse. O entonces el Señor permitiendo para que nosotros podamos estar más maduros, adquirir madurez, adquirir experiencia. Y allí estaba Pablo y Silas haciendo la voluntad de Dios, y tuvieron que padecer todas estas cosas. Si yo le quisiera poner un título a este mensaje, le pondría situación versus actitud, porque la actitud que Pablo y Silas tomó frente a esta situación fue lo que determinó lo que iba a suceder después. Ellos podían negar a Dios, enojarse contra Dios, maldecir, decir, bueno, Señor, no te vamos a servir nunca más. Podían hacer esto que muchas personas que nosotros conocemos han hecho.
que por una situación mucho menor que la que estuvo sucediendo allí en aquel momento con Pablo y Silas, negaron a Dios. Se fueron de la iglesia, se enojaron con sus pastores, maldijeron a Dios, maldijeron a quien les bendijo, porque no estaban pudiendo lidiar con esa situación. Pero frente a lo que Pablo y Silas les tocó enfrentar, creo que ninguno de nosotros que estamos acá nos tocó pasar algo así. Nosotros no sabemos lo que es ser humillados por el pueblo, ser quitadas nuestras ropas, ser golpeados, ser azotados, llevar presos. No solo lo llevaron presos, sino que dice que lo pusieron en el calabozo de más de abajo, en la oscuridad, allá donde estaba todas las heces que caían de los otros calabozos. Allá estaba Pablo y Silas. Y no solo estuvieron en ese lugar, sino que también dice que les aseguraron sus pies con un cepo. Las personas que trabajan en el campo, que conocen un poco más sobre esto, saben que un cepo es un lugar donde se baja una madera muy grande y quedan como grilletes así, o las manos o los pies o el cuello del animal, y ahí no se puede salir. Bueno, ahí tenían asegurados sus pies. Entonces la situación era trágica, la situación era horrible. Y los sentimientos y las emociones de ese hombre, de esos hombres de Dios, debían de estar por el suelo porque ellos no estaban haciendo nada malo. Pero la palabra del Señor nos dice que a medianoche Pablo y Silas comenzaron a orar y a cantar himnos. Y esto es lo que yo quiero detenerme un poquito, que estas dos herramientas importantes y poderosas que Dios nos ha dado para vencer las situaciones es la oración y la alabanza. Por eso, unos minutos antes de que empezáramos a compartir la palabra, estábamos adorando. Y allí yo compartí una de adoración que en algunos momentos de dificultad a mí me ayudaron a adorar a Dios en medio de ellas. Porque he entendido que cuando yo le adoro, Dios me va a dar salida, me va a dar solución a aquello que yo estoy viviendo. No va a cambiar mi situación, pero va a haber una salida de parte de Dios y Dios va a hacer algo a favor de sus hijos, de estos hijos que en medio de todo esto que les está tocando vivir no lo están negando, no lo están maldiciendo, no están diciendo cosas malas hacia Dios, sino que están sobrepasando esa situación, pero allí están usando las armas que Dios nos ha dado, que Dios nos ha entregado, que es la oración y que es la alabanza. Y dice que estos hombres a medianoche comenzaron a orar y comenzaron a entonar himnos, a cantar en aquel lugar. Y Dios Todopoderoso, que vio el corazón de sus hijos, que no lo estaban negando, que no lo estaban insultando, que vio a sus hijos adorando, que vio a sus hijos orando en aquella horrenda situación, envió providencia, envió su poder allí en aquel lugar y dice que los cimientos de la cárcel se empezaron a mover, vino un gran terremoto y dice que los cimientos de la cárcel se movían. Pero dice que inmediatamente todas las puertas se abrieron, todas las cadenas se soltaron. Y esto es profético para nuestra vida. Cuando un hombre o una mujer se levanta a orar, se levanta a adorar a Dios en medio de su situación, las puertas se abren, las cadenas se rompen. Y yo quiero invitarte a que tú puedas visualizar en este momento, pedirle al Espíritu Santo que Él traiga a existencia tu mente esa situación en la cual tú te encuentras. Quizás tú te sientes encarcelado, tú te sientes atado y dices, yo frente a esta situación no tengo que hacer, me siento que estoy atada de manos y pies, atado, que no puedo hacer nada para cambiar, pero tú puedes levantarte en oración, tú puedes levantarte en alabanza. Ay, mira, hay muchas alabanzas, hay muchas adoraciones, pero yo suelo decir que pocas de ellas son proféticas, pocas de ellas adoran realmente al nombre del Señor. Pero cuando nosotros le adoramos con la alabanza adecuada, con la adoración adecuada, donde saltamos y glorificamos su nombre y lo honramos en medio de la situación que estamos viviendo, las cadenas se tienen que romper, las puertas que estaban cerradas se tienen que abrir. Y dice la palabra del Señor que allí sucedieron muchas cosas, solo que no quiero avanzar, puedo dejarles este pasaje que es hermoso para que lo lean después. Pasaron muchas cosas, allí Dios les dio la salida a ellos, trajo salvación a las personas que estaban allí, a los demás presos, trajo perdón. Dice que el carcelero quiso, en un momento vio todo eso y quiso quitarse la vida porque dijo, ay, ahora estos hombres van a salir y todo este desorden. Y dice que Pablo le dijo, alto, no te hagas daño.
y le predicó el evangelio, le predicó a Cristo, y frente a todas esas manifestaciones, ¿cómo no iban a creer en Dios? ¿Cómo no iban a creer que el poder de Dios era real si lo estaban viviendo, si lo estaban viendo? Pero muchas veces nosotros como hijos e hijas de Dios estamos pasando dificultades y estamos quejándonos en vez de estar orando, en vez de estar alabando a Dios, en vez de dar dando testimonio de las cosas maravillosas que Dios puede hacer. Estamos ahí todos achicopalados ahí, no estamos demostrando el poder, no estamos pudiendo predicar al otro de este Dios grande y poderoso que sí vamos a vivir aflicciones, porque Jesús mismo lo dijo que en este mundo tendríamos aflicciones. Y nosotros tenemos problemas como todo el mundo tiene problemas. No porque somos cristianos, no tenemos dificultades, no nos pasan cosas. Yo siempre digo, hay cosas que nos pasan que son propósito de Dios, pero hay cosas que nos pasan que son la vida misma. Y que frente a esto nosotros tenemos que usar siempre las herramientas que Dios nos ha dado. Y tener cuidado de lo que va a decir nuestra boca, lo que va a hacer nuestra boca frente a lo que estamos viviendo, qué es lo que vamos a declarar. Vamos a declarar vida, vamos a declarar salida, vamos a declarar el poder de Dios que es poderoso para venir y para romper toda cadena y para poder abrir toda puerta que se encuentra cerrada. Y esta historia es maravillosa, es fascinante porque nos deja este ejemplo vivo y verdadero de que en medio de las situaciones orar a Dios, alabar a Dios, trae su beneficio. Dios tiene que venir en algún momento y intervenir porque está viendo un hijo, una hija que le está adorando. Un hijo y una hija que está en oración, que está creyendo, que está intercediendo. No importa el tiempo que nos lleve. Aquí la palabra dice que ellos comenzaron a medianoche y que inmediatamente sucedió esto. Pero Dios tiene su tiempo. La palabra del Señor nos enseña que todo tiene su tiempo y que todo lo que se espera debajo del cielo tiene su hora. Pero nosotros somos ansiosos y queremos que todo suceda ya, que todo suceda inmediatamente. Y si no sucede, ya no oramos más. Y si no sucede, ya no vamos más a la iglesia. Y si no sucede, ya no predicamos a Cristo, porque si Cristo no me contestó a mí, no le va a contestar al otro. Pero quizás no es el tiempo aún. Nosotros tenemos que mantenernos firmes, creyendo que lo que oramos, que lo que pedimos, que lo que clamamos, Dios nos va a responder en su tiempo, en su momento. Ese mismo pasaje de que dice que todo tiene su tiempo, allá cuando finaliza me encanta porque dice que todo, dice Dios lo hizo hermoso en su tiempo. Cuando llega el tiempo de Dios para contestar tu oración, es el tiempo perfecto de Dios. Es hermoso porque todas las cosas suceden de la forma que Dios lo planificó para que sucediera. Y todas las cosas se ordenan y todo lo que era caos ahora está ordenado. Y todo lo que era desorden ahora está todo alineado porque llegó el momento, porque llegó el tiempo de Dios. Hay oraciones que hacemos que Dios no nos puede contestar inmediatamente porque hay cosas para ordenar, pero que nosotros podamos creer, confiar en nuestro corazón, que creemos en ese mismo Jesús que predicaba Pablo y Silas. El mismo Dios que vino y removió las puertas cerradas y las cadenas en aquel lugar, es el mismo Dios que estamos predicando hoy. Es el mismo Dios que hemos creído y que hemos confiado. Es el mismo Cristo que tiene poder para entrar a tu vida, a mi vida hoy mismo y responder esa oración que quizás tú has pensado que Él no te la contestó todavía, pero Él tiene poder para hacer. Y allí vamos a cerrar, pero vamos a leer nuevamente en el versículo 26, dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Mira qué interesante esto, porque cuando Dios bendice a un hijo, una hija, yo siempre digo esto, cuando Dios te bendice, salpicamos bendición para los que nos rodean. Cuando Dios bendice a una persona, bendice su familia, bendice su casa. Yo hablo mucho sobre las herencias que dejamos para nuestros hijos. Cuando Dios nos bendice a nosotros, nosotros somos de bendición para otros. Y allí en aquel lugar, quien estaba cantando era Pablo y Silas, pero cuando Dios vino y trajo la bendición para Pablo y Silas, trajo para todos los que estaban allí. No solo las cadenas de Pablo se rompieron y de Silas, sino que de todos. No solo las puertas de ellos se abrieron, sino de todos. Cuando un hombre y una mujer se levanta a orar, a clamar, a interceder, a creerle realmente a Dios, Dios trae bendición para él, para su casa y para su familia.
y que nosotros podamos creerle esta palabra en esta tarde y creerle a este Dios, que las bendiciones que nosotros estamos esperando vendrán, que las oraciones que hemos hecho serán contestadas, que las puertas que están cerradas se van a abrir, que las cadenas que están atando quizás a nuestra familia, a nuestros familiares, a nuestros hijos, se van a romper en el nombre de Jesús y se van a levantar a adorarle, y se van a levantar a servirle, y se van a levantar a hacer aquello que Dios nos prometió que iban a hacer. Porque la palabra del Señor nos dice que herencia de Jehová son nuestros hijos. Quizás hoy algunos de nosotros no tenemos a nuestros hijos en Cristo o no tenemos a nuestros hijos sirviendo, pero va a llegar el momento que esto va a suceder porque nosotros estamos ahí metidos a la brecha, orando y creyendo. Y ahora que incrementemos a nuestra oración la alabanza, que podamos entender que cuando alabamos a Dios, cosas suceden en el mundo espiritual. Yo quiero bendecirte con esta palabra, bendecir tu casa, tu familia, y que Dios venga a traer fe y fe en abundancia a nosotros. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y por el oír de la palabra. Y cuando nosotros oímos estas cosas que Dios hace, ¿cómo nos va a infundir fe en nuestro corazón? Que cada uno de nosotros salga en esta tarde con nuestro corazón rebosando de fe, de gozo y de seguridad que Dios va a contestar nuestras oraciones. Amén. Que Dios les bendiga con esta palabra en el nombre de Jesús. Amén.